Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que cada domingo nos escuchan por este medio, muy buenos días, Dios los bendiga. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguros de lo que esperamos y esa seguridad está basada en las promesas de Dios. La fe de cada uno de nosotros va a ser probada a lo largo de nuestra vida, pero no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por nuestra vida, por nuestro andar. Y sobre ese andar es que quiero hablar el día de hoy. La prédica de esta mañana se titula Caminando con Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por este hermoso día de vida que nos das, por este momento, Señor, en que podemos escuchar y meditar en tu palabra. Te pedimos, amado Padre, que abras nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos en tu palabra y sé tú hablándonos a cada uno de manera personal. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Te damos gracias por todo. Nos dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy voy a hablar de un personaje cuyo nombre aparece en la lista de los héroes de la fe. Su nombre es Enoc. La Biblia dice de él que caminó con Dios. Leamos Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Fíjense bien lo que dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo, fue llevado, fue tomado de este mundo, de esta vida. De modo que Enoc no experimentó la muerte. Pero notemos algo más. El pasaje dice que Enoc, antes de ser llevado al cielo, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En el pasaje que acabamos de leer, en Hebreos capítulo 11, vemos que Enoc agradó a Dios. Y en Génesis capítulo 5 podemos ver por qué es que agradó a Dios. Leamos Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La manera de agradar a Dios es andando con Él. Y para poder andar con Dios necesitamos tener fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa la frase caminar con Dios? Significa que la persona vive una vida espiritual al lado de Dios, junto a Él, en una relación en la que le cuenta todo a Dios. Enoc fue un hombre como cualquiera de nosotros. Vivió una vida normal, criando hijos e hijas, pero su vida se caracterizó por su amor a Dios y por esa razón le agradó al Señor y se lo llevó al cielo. Caminar es dar un paso, luego otro y así sucesivamente. Caminar no es brincar, no es correr. La palabra dice que Enoc anduvo con Dios 300 años. Génesis 5:23 dice que el total de los días de Enoc fue de 365 años. Como ya hemos visto, Enoc anduvo 300 años con el Señor. Entonces podemos decir que Enoc comenzó su caminata con Dios cuando tenía 65 años y no dejó de caminar con Él hasta que fue llevado al cielo. Su caminar fue por un periodo extenso de tiempo, 300 años, paso a paso, de manera progresiva y continua. Y eso agradó a Dios. Nuestro caminar con Dios, queridos hermanos, debe ser así, constante, un caminar de toda la vida. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Caminando con Él, por la fe. No importa la edad que tengas, desde el momento que tú le rindes tu vida al Señor,
desde ese momento empieza tu caminata con Dios. Andar con Dios es tenerlo en cuenta en todo lo que haces, en cada detalle de tu vida, en cada decisión que tomes. Si andas con Dios, vas a contarle tus cosas como a tu mejor amigo. Vas a consultar con Él lo que haces. Le vas a decir, Señor, ¿esto está bien o no? Señor, ¿debo hacer esto o no? ¿Será bueno empezar este negocio o esperar un tiempo? Y así en cada cosa. Habla con Dios y Él te responderá. Alguien podrá decir, pero ¿por qué tengo que consultar todo con Dios? ¿Acaso no puedo pensar por mí mismo? Claro que sí, lo puedes hacer. Pero te pregunto, ¿quién crees que sabe más, tú o Dios? ¿No crees que Dios quiere lo mejor para ti? Dios quiere caminar contigo. La pregunta es, ¿tú quieres hacerlo? Cuando uno camina con alguien, más que seguro que la persona con quien andas es porque te agrada, porque te cae bien. De otra manera, la caminata sería muy incómoda, y más aún si es por un largo tiempo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil caminar con una persona que no conoces o con alguien con quien no te pones de acuerdo. Para caminar con Dios tienes que estar de acuerdo con Él. Debes tener una relación con Él, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Versículo 6. El versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Para caminar con Dios, tienes que creer que Dios existe, que está contigo, que es real. Pero para eso necesitas tener fe, porque estamos tratando con un Dios todopoderoso pero invisible, a quien no podemos ver. Pero así como el aire que no se ve, pero se puede sentir, así también nosotros podemos sentir su presencia y por medio de su palabra llegar a conocerlo y relacionarnos con Él. Para poder caminar con Dios, uno primero tiene que estar seguro que Dios existe y creer que está contigo. De otro modo, ¿cómo podrías caminar con Dios? El versículo 6 no solo dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, sino que también crea que Él es remunerador de los que le buscan. Hay dos elementos esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y también hay que creer al mismo tiempo que Él responde, que Él es remunerador de los que le buscan. Dios oye nuestro clamor. Él responde porque es un Dios personal y además porque es remunerador de los que le buscan. Y remunerar tiene que ver con recompensa. Dios, en su bondad soberana, concede recompensas, no en términos de pago, sino como bendiciones otorgadas a su pueblo. Las recompensas que Dios nos da son gratuitas. Por ejemplo, Dios nos concede el don de la vida eterna al creer en Jesucristo. Y no hay mayor regalo que ese que un hombre pueda recibir en su vida. No hay mayor regalo que la salvación y la vida eterna. Enoc agradó a Dios porque caminó con Él. Cuando uno camina con Dios, uno conversa con Él porque está a tu lado. Tú le puedes contar sobre tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tus estudios, tu economía, tus problemas, tus planes, tus metas, todo. A Dios le puedes contar todo lo que hay en tu corazón, todo lo que está en tu mente. Y Dios te escucha porque está a tu lado, caminando contigo. Pero caminar con Dios no es fácil, porque al hacerlo vas a ir en contra de la cultura de este mundo, en contra de los principios y valores del mundo que son contrarios a la voluntad de Dios. Enoc lo hizo. Leamos Judas capítulo 1 versículos 14 y 15. De estos, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos
y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Judas, este Judas no es Judas Iscariote, este Judas es el hermano del Señor Jesucristo. Él vino a creer en Jesús, en su hermano, después de su resurrección, al igual que sus otros hermanos. Judas no solo hace mención que Enoc profetizó contra los impíos por las maldades que hacían, sino que menciona la genealogía de Enoc. Dice que fue de la 7ª generación desde Adán. Y la razón por la que Judas dice esto es porque hay dos personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre. El primero de ellos pertenece a la descendencia de Caín. Esto lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 17. Allí dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Judas, el hermano del Señor, no está hablando de él en Hebreos capítulo 11, sino que está hablando del otro Enoc, el que pertenecía a la descendencia de Adán, a la 7ª descendencia desde Adán, y ya leímos acerca de él en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Judas no quería que los confundan. El primer Enoc era conocido por los hombres, incluso tenía una ciudad que llevaba su nombre. El segundo Enoc no era conocido por los hombres, pero era conocido por Dios, y eso es lo más importante. ¿Para qué quieres que todos conozcan tu nombre si Dios no te conoce? Tú puedes vivir para la gente, puedes llegar a ser famoso, puedes llegar a ser rico, pero ¿de qué te sirve si Dios no conoce tu nombre, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Enoc profetizó juicio contra los impíos de su tiempo. Aquellos hombres no solo eran pecadores, sino arrogantes, blasfemaban el nombre de Dios, murmuraban en contra de sus mandamientos y se quejaban de todo. Nada satisfacía sus deseos. Hoy en día también hay mucha gente así, hombres y mujeres irreverentes, que no tienen temor de Dios, que hacen lo que quieren, sin saber el juicio que les espera. Así como Enoc, así como él, que profetizó contra los impíos de su época, Josué, el discípulo de Moisés, en medio de una gran tribulación dijo, no puedo controlar lo que los demás hagan, pero por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, queridos hermanos. Enoc caminó con Dios y nosotros también debemos aprender a hacerlo. La razón por la que muchas veces no oímos a Dios es porque estamos lejos de Él. Si el Señor estuviera cerca de ti, si caminas con Él, vas a oír su voz claramente. El Señor no tendrá que gritar para que lo oigas, porque Él estará a tu lado. Si no estás acostumbrado a caminar con el Señor, al principio a lo mejor puede ser un poco difícil, porque caminar con Dios es dejar que Él guíe tu vida y a veces no queremos hacer eso. Pero cuando decidas hacerlo, cuando empieces a caminar con el Señor paso a paso, vas a ver que la caminata se hace cada vez más cómoda, más amena. El Señor te habla, tú le hablas, tú le preguntas, el Señor te responde y así juntos van por el camino. Génesis 5:24 dice que Enoc desapareció porque el Señor se lo llevó. Enoc caminó con el Señor por 300 años, hasta que el Señor un día decidió seguir caminando con Enoc, pero ya no aquí en la tierra, sino en el cielo, y se lo llevó. No tengamos miedo, queridos hermanos, a partir de este mundo. Si el Señor desea llevarnos para seguir caminando con nosotros en el cielo, amén. Lo triste sería que nunca hayas caminado con Dios en este mundo. Entonces, ¿cómo puedes esperar caminar con Él en el cielo? Algo parecido sucedió con Esteban, cuando estaba por ser apedreado por los judíos. Esteban fijó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre y le dijo al Señor, recibe mi espíritu. Pablo
El apóstol Pablo también, al saber que su tiempo de partir de este mundo estaba cerca, dijo, estoy listo para partir, he terminado la carrera y ahora me espera la corona de justicia que está reservada no solo para mí, pero para todos los que aman su venida. Si caminas con Dios, cuando llegue el tiempo de partir de este mundo, el Señor te estará esperando allá arriba para seguir caminando contigo por la eternidad. Y esa es nuestra esperanza y nuestro gozo, querido hermano, querida hermana. Hebreos capítulo 10, versículo del 35 al 39 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, el Señor, vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Que eso quede claro, bien claro en ti, querido hermano. No importa lo que venga o lo que tengamos que pasar, nuestra confianza en el Señor debe estar firme en Él hasta el final, hasta que el Señor nos lleve al cielo como Enoc para seguir caminando con Él. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Queremos ir paso a paso toda nuestra vida, Señor, contigo, hasta que tú decidas llevarnos a tu presencia, hasta que tú decidas llevarnos al cielo. Amado Padre, ayúdanos a poner nuestra confianza, nuestra plena confianza, toda nuestra confianza en ti, Señor. A que podamos, Señor, venir ante ti y derramar nuestro corazón, contarte, Señor, todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te pido, Dios bendito, que bendigas a mis hermanos, Señor, que fortalezcas su fe, Señor, que seas tú dándole paz, que seas tú dándole gozo, que seas tú dándole tranquilidad, bendito Padre. Y también te pido, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Tráelos hacia ti, Señor, para que puedan empezar a caminar contigo. Gracias por todo, bendito Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.